En nuestro planeta, el 71% de la superficie es agua, mares y océanos que son desconocidos y aún más inhóspitos. En el fondo de estos, acompáñame a conocer historias de terror relacionadas con el mar. Pero antes de empezar, no olvides seguirme en este canal de YouTube y seguirme en todas las redes sociales como El Gato Asustado. Sin más por añadir, empezamos. Se dice que estas inusuales olas son causadas por enormes criaturas que viven en el fondo del mar. A este fenómeno se le conoce como mar de fondo y consta de olas que se extienden abrazando la playa e incluso inundando comunidades enteras cercanas a playas. Lo curioso de estas particulares olas que llegan sin previo aviso es que aparecen en días que ni siquiera hay lluvia, viento ni mal clima, lo que ha llevado a muchos a teorizar que es algo más, ya que se ha confirmado que tampoco están relacionados con sismos que se suscitan en el fondo del mar. Algunos creen que el mar de fondo no es solo causado por tormentas, sino por movimientos extraños en el fondo del océano, señales de criaturas gigantes que se mueven en las profundidades, demasiado lejos y demasiado grandes para ser detectadas con nuestros instrumentos. Otros dicen que estas olas son avisos, advertencias de algo que se está despertando en el océano, porque cada cierto tiempo el mar lanza un patrón de olas sin razón aparente, olas irregulares y poderosas, como si algo respirara debajo del agua. Hay registros de barcos que han desaparecido justo después de un fuerte mar de fondo. Algunos pescadores afirman haber escuchado sonidos bajo el agua, como cantos o rugidos, justo antes de que comiencen estas inusuales olas. En la antigüedad se creía que el mar de fondo era un mensaje de los dioses del océano, una especie de llamada de atención cuando la humanidad perturbaba el equilibrio natural del mar. Y aunque todo esto parezca una fantasía, lo cierto es que todavía sabemos muy poco del océano. Más del 90% de nuestros océanos son desconocidos y no han sido explorados. Cuéntame tú, ¿a qué crees que se deba el mar de fondo? ¿Qué harías o qué pensarías si te encuentras en una situación similar? Se dice que en esta particular mansión, Cantinflas tenía encuentros con sirenas, que realizaba una especie de freak of Paris, pero con la élite artística y política de la época. Muchos recuerdan a Cantinflas por sus películas y su humor icónico, pero pocos conocen una historia extraña relacionada con él, una historia relacionada con sirenas. Se dice que durante el rodaje de una película en las costas del Pacífico, Cantinflas y su equipo realizaban una serie de tomas en el mar. La leyenda cuenta que en algún punto Cantinflas se apartó y tuvo un encuentro con una sirena. A partir de este punto el hombre se obsesionó tanto que se propuso algo. Él quería tener un encuentro real con una sirena, una fantasía de índole íntima. Y fue el empresario Carlos Lorenzo Hernández quien le aconsejó que si quería tener un encuentro con una de estas sirenas tenía que seguir una serie de pasos. Número 1, tenía que tener una casa pegada al mar, tenía que decorarla con temática del mar. Para que las sirenas accedieran a conocerlo e identificarlo, debía poner una estatua de sí mismo mirando hacia el mar. Y así lo hizo Cantinflas. Esta casa tan particular con albercas que dan al mar, albercas subterráneas en donde puedes tener encuentro directo con los peces, la estatua de Cantinflas mirando al mar y otros detalles bastante particulares han sido visitados por exploradores urbanos. Fue la mismísima Silvia Pinal quien habló en una entrevista sobre estas fiestas entre los círculos políticos y artísticos, quienes iban a las fiestas de Cantinflas en donde él sacaba a las sirenas del mar. Desde la popularización de este caso, la gente no ha hecho más que especular y sacar pruebas y entrevistas de personas que afirman estos hechos que ya te he mencionado. Cuéntame tú qué piensas sobre este caso tan particular. ¿Será que Cantinflas construyó esta casa para albergar sirenas o que era un excéntrico lujo más? Te leo en los comentarios. Este es el barco más embrujado del mundo al que incluso Hitler le tenía miedo. El RMS Queen Mary fue uno de los barcos más lujosos de su tiempo. Lanzado en 1936, cruzaba el océano Atlántico con realeza,
artistas y millonarios a bordo, pero su historia dorada cambió durante el segundo conflicto mundial, cuando fue convertido en un barco de transporte militar. Lo apodaron el Fantasma Gris y desde entonces el apodo se volvió literal. En 1942 el Queen Mary navegaba escoltando tropas cuando ocurrió una tragedia. Por accidente chocó con otro barco británico más pequeño, el HMS Curacoa. La colisión partió el barco en dos y más de 300 marineros fueron eliminados. Algunos se ahogaron y otros fueron triturados por las hélices del Queen Mary, el cual no frenó, pues había órdenes de no frenar por el riesgo de submarinos enemigos. Desde ese día algo oscuro se quedó en el Queen Mary. Cuando volvió a ser un barco de pasajeros, la tripulación y los viajeros comenzaron a reportar cosas extrañas, voces en los pasillos vacíos, pasos en las habitaciones cerradas y luces que se encendían solas, y una fuerte presencia en la sala de calderas número 13, donde un trabajador fue eliminado aplastado por una puerta de acero enorme. Muchos dicen que aún se le ve ahí, con el rostro lleno de pánico. Hoy el Queen Mary está anclado en Long Beach, California, y funciona como un hotel y museo, pero no es raro que los huéspedes abandonen sus habitaciones antes de terminar la noche durante la madrugada, aterrados porque vieron o escucharon algo aterrador. También se reporta que muchos empleados se niegan a trabajar solos durante la noche. Incluso personas en internet se han quedado en el Queen Mary y no tardaron en toparse con hechos aterradores y paranormales. Cuéntame tú qué piensas sobre el barco más embrujado del mundo, el Queen Mary. Lo que vio este buzo en el fondo del mar te dejará sin palabras y te dejará mucho en qué pensar después de ver este video. En 1991, un grupo de investigadores marinos abordó el buque Atlantis Explorer para explorar una falla submarina frente a las costas de Chile. El objetivo era instalar sensores en una zona de alta actividad sísmica para su estudio. Entre ellos iba un buzo profesional llamado Luis Cortés, con más de 20 años de experiencia. Este arduo trabajo les iba a tomar varios días y los primeros 2 días todo transcurrió sin problemas. Hasta el tercer día, cuando Luis bajó con su equipo más de 100 metros de profundidad, tenía que colocar una caja de sensores cerca de una grieta enorme en el fondo del océano, pero el tiempo pasaba y los minutos se convirtieron en 1 hora y no había todavía señales de él. La comunicación con su radio era extraña, solo se escuchaban fragmentos de su voz, como si hablara con alguien más. Decía cosas como: estoy viendo luces, me están llamando. Cuando por fin lo sacaron estaba consciente, pero no hablaba, solo repetía en voz baja: no debí bajar, no debí verlos. El hombre fue descomprimido y luego fue trasladado a una clínica psiquiátrica. De más está decir que este hombre nunca volvió a bucear. El video de su cámara submarina se recuperó oficialmente. Dijeron que estaba dañado por la presión, pero uno de los técnicos confesó años después que logró ver parte de la grabación antes de que la cinta fuera clasificada. Dijo que en el fondo del mar se veían luces moviéndose como si fueran seres vivos, sombras con forma humanoide, delgadas nadando en círculos alrededor del buzo, y algo más, una silueta enorme que no era ni ballena ni tiburón, solo unos ojos gigantes que brillaban en la oscuridad fijos en él. La Atlantis Explorer fue retirado de servicio meses después, sin explicación oficial. Luis Cortés se nos adelantó en el año 2006, sin haber contado jamás lo que vio allá abajo, una aterradora historia real de los abismos submarinos. Estas extrañas esferas metálicas fueron encontradas en el fondo del mar y todavía nadie sabe qué son. Desde mediados del siglo XX, con la expansión de la tecnología de exploración submarina, como el uso de sonares avanzados y vehículos submarinos no tripulados, los científicos y exploradores han descubierto en varias partes del fondo marino unas formaciones muy extrañas, esferas metálicas perfectamente redondas de varios metros de diámetro. Estas esferas se han detectado en diferentes océanos,
principalmente en zonas profundas del Pacífico y el Atlántico, muchas veces en lugares en donde no se esperaría encontrar ningún tipo de estructura natural o artificial. Las esferas son casi perfectamente redondas, con un diámetro que varía entre 1 y 4 metros. Esto hace que su forma sea extremadamente inusual para algo que se haya formado naturalmente. Análisis preliminares indican que están hechas de algún tipo de metal o de aleación desconocida o muy poco común, ya que no presentan signos típicos de corrosión marina, como el hierro u otros metales comunes. Muchas de estas esferas están cubiertas por una fina capa de sedimentos o incrustaciones marinas, pero su estructura sigue intacta después de siglos o milenios bajo el agua. Se encuentran en fondos oceánicos muy profundos y remotos, a miles de metros bajo el nivel del mar, en lugares inaccesibles y poco explorados. Algunas teorías sugieren que podrían ser formaciones minerales de algún proceso geológico extraño. Sin embargo, la perfección de la forma y el material tan particular parecen descartar procesos naturales conocidos. Se ha especulado que podrían ser reliquias de civilizaciones antiguas que desarrollaron tecnología avanzada y quedaron enterrados bajo el agua del océano. Sin embargo, no hay evidencias que confirmen la existencia de tales civilizaciones con estas tecnologías. Otra teoría más controvertida es que podrían ser objetos dejados por visitantes de otros mundos, por ejemplo sondas o dispositivos extraterrestres que fueron abandonados o perdidos en el mar. Cuéntame tú qué piensas sobre estas extrañas esferas encontradas en el fondo del mar. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si te gustó, te pido que le des un like, que lo compartas y que te suscribas. Gracias por ver al gato asustado.